Bienvenidos a Gol Cafetero, soy Fabián. En Kivian creamos páginas web, sitios web y aplicaciones web, con hosting, dominio y SSL incluidos, ideales para hacer crecer tu negocio. Si necesitas un proyecto no dudes en contactarnos. Me ayudarías muchísimo apoyando este proyecto suscribiéndote a Kivian y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Existe una especie de maldición en la selección Colombia. Porque, una y otra vez, en distintas categorías y torneos recientes, Colombia llega con el partido en la mano para ser campeón, pero termina perdiendo en los últimos minutos, en el tiempo extra o en los penales. Hoy no vamos a hablar de una derrota aislada ni de una simple casualidad. Hoy vamos a analizar un patrón dolorosamente repetido, sustentado en partidos concretos, finales reales y contextos claros, que han dejado a Colombia siempre tan cerca de la gloria, pero sin poder tocarla. Cuando se habla de maldiciones, en el fútbol, muchos lo toman como exageración o relato emocional. Pero cuando los hechos se repiten con tanta precisión en escenarios distintos, la pregunta deja de ser superstición y se convierte en análisis. Porque no estamos hablando de selecciones que fueron superadas ampliamente, sino de equipos colombianos que estuvieron a minutos de ser campeones, y vieron cómo todo se derrumbaba al final. El ejemplo más reciente y más doloroso es la final de la Copa América Masculina 2024. Colombia llegó a ese partido en un momento histórico, invicta, sólida, con una identidad clara bajo el mando de Néstor Lorenzo y con una confianza colectiva que hacía creer que esta vez sí era posible. Enfrente estaba Argentina, campeona del mundo, pero lejos de ser un rival inalcanzable. El partido fue cerrado, tenso, de detalles mínimos. Colombia no fue inferior, no fue sometida, no fue dominada. Por el contrario, compitió de igual a igual, neutralizó durante largos pasajes el juego argentino y llevó el partido a un escenario donde el tiempo parecía jugar a su favor. Los 90 minutos se consumieron sin un vencedor claro. El sueño seguía vivo en la prórroga. Todo apuntaba a una definición por penales, ese punto máximo de tensión donde la historia podía cambiar. Pero entonces, como si se tratara de un guión ya escrito, el golpe llegó en el momento más cruel, un gol en el tiempo extra, cuando faltaban apenas minutos para que Colombia tuviera la oportunidad de jugarse el título desde los 11 pasos. No hubo margen de reacción. No hubo tiempo para corregir. El título se escapó justo cuando parecía más cerca que nunca. Esa derrota no solo dolió por el resultado, sino por la forma. Porque Colombia había hecho casi todo bien. Y sin embargo, otra vez, el desenlace fue adverso en el tramo final. Otra final perdida en los últimos minutos. Otro casi que se suma a la historia. Pero este no es un caso aislado. Si nos movemos al fútbol femenino, el patrón se vuelve todavía más evidente. La final de la Copa América Femenina 2025 entre Colombia y Brasil es, quizás, uno de los ejemplos más claros de esta sensación de maldición. Colombia no solo compitió, fue superior en varios momentos, golpeó primero, se repuso una y otra vez y estuvo en ventaja cuando el partido pedía cabeza fría para cerrarlo. Linda Caicedo abrió el marcador, Colombia llegó a estar arriba en el resultado en más de una ocasión y, cuando el reloj avanzaba, parecía que el título finalmente podía quedarse del lado colombiano. Pero Brasil empató en el último suspiro del primer tiempo con un penalti al 45+9. Aún así, Colombia volvió a levantarse. Se puso nuevamente en ventaja, volvió a soñar, y al minuto 88, con el gol de Mayra Ramírez, el país entero empezaba a creer que esta vez sí. Entonces apareció otra vez el golpe final. Minuto 90+6, Marta, con toda su jerarquía, empató el partido y envió la final al tiempo extra. Ahí, Brasil volvió a adelantarse al 105, y cuando todo parecía perdido, Colombia respondió con un golazo de tiro libre de Lacey Santos al 115. El partido terminó 4-4, una final épica, dramática, inolvidable, pero que otra vez se definió en penales. En la tanda, Colombia luchó, atajó, falló, se ilusionó y volvió a caer. Brasil ganó 5-4 en los penales, y Colombia sumó otro subcampeonato, otro título que se escapó después de haberlo tenido tan cerca. No fue inferioridad. Fue crueldad futbolística en estado puro. Y como si esto fuera poco, el mismo guión se repite en las categorías juveniles. En la final del Sudamericano Sub-17 masculino, Colombia volvió a escribir un capítulo dolorosamente familiar. Jugando en casa, en Cartagena, la selección fue superior en el primer tiempo, manejó la pelota, generó las mejores opciones y se fue al descanso ganando con gol de Ion Sevillano. Brasil estaba contra las cuerdas, sin claridad y con pocas respuestas.
Colombia tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no las concretó. Y cuando el partido entraba en su tramo final, apareció otra vez el minuto maldito. Al 88, Brasil empató de cabeza tras una pelota quieta. El golpe fue inmediato. El partido se fue a los penales, y ahí la historia ya es conocida: Brasil fue efectivo, Colombia falló, y el título se volvió a escapar. 3 finales recientes. 3 escenarios distintos. 3 selecciones diferentes. El mismo desenlace: Colombia cerca, Colombia ilusionando, Colombia perdiendo cuando el reloj ya estaba casi agotado. No es una casualidad. Es un patrón. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué le pasa a Colombia en los momentos finales? Porque el problema no es llegar. Colombia llega. El problema es cerrar. Cuando el partido exige temple, manejo emocional y frialdad absoluta, algo se quiebra. A veces es una desconcentración, otras una pelota quieta mal defendida, otras un error mínimo que se paga carísimo. La historia reciente muestra que Colombia no pierde finales porque no sepa jugar al fútbol. Las pierde porque, en el último tramo, el peso del momento parece más fuerte que la confianza colectiva. Y mientras ese detalle no se corrija, la sensación de maldición seguirá persiguiendo a la camiseta tricolor. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si Colombia tiene talento para ser campeona, porque los hechos demuestran que sí lo tiene. La verdadera pregunta es por qué, cuando el partido entra en ese tramo final donde se define la historia, la selección Colombia, en distintas categorías, parece perder control del destino. Y aquí es donde el análisis debe ir más allá del marcador y meterse en la cabeza del futbolista colombiano. En las finales que hemos mencionado, hay un elemento común que se repite con demasiada precisión: Colombia llega mejor al último tramo que su rival, pero no logra traducir esa ventaja en cierre de partido. En la Copa América 2024, el equipo llegó entero a la prórroga, ordenado, sólido y con opciones reales de aguantar hasta los penales. En la Copa América Femenina 2025, Colombia estuvo 2 veces en ventaja en momentos decisivos. En el Sudamericano Sub-17, dominó el primer tiempo y tuvo chances para liquidar la final antes del minuto 80. En todos los casos, el rival estaba herido, pero nunca terminado. Esto nos lleva a un concepto clave: Colombia juega finales como si todavía quedara tiempo, incluso cuando el tiempo ya no existe. En selecciones campeonas, los últimos minutos se juegan con malicia, con pausa, con oficio. Se cometen faltas tácticas, se enfría el partido, se administra el reloj. Colombia, en cambio, muchas veces sigue jugando como si fuera minuto 60, sin entender que los partidos no se ganan solo con fútbol, sino con control emocional y lectura del contexto. El aspecto psicológico pesa más de lo que se cree. Cuando un equipo sabe que está a minutos de ser campeón, el cuerpo responde distinto. Las piernas pesan, la cabeza acelera y el miedo a perder puede superar al deseo de ganar. En ese punto, Colombia parece jugar más para que no pase nada, y cuando juegas a que no pase nada, algo casi siempre pasa. Un penal innecesario, una pelota quieta mal defendida, una desconcentración mínima que termina siendo letal. También hay que hablar del peso histórico. Aunque los jugadores cambien, la camiseta no lo hace. El futbolista colombiano crece escuchando historias de finales perdidas, de casi campeones, de celebraciones frustradas. Y aunque nadie lo diga en voz alta, esa memoria colectiva aparece cuando el partido entra en zona crítica. No es casualidad que los goles decisivos en contra lleguen en el 88, 90+6 o en el tiempo extra. Es ahí donde la presión se vuelve insoportable. Otro factor importante es la falta de experiencia ganadora en finales. Brasil, Argentina y otras selecciones llegan a estas instancias con generaciones acostumbradas a levantar copas. Saben sufrir sin desesperarse. Colombia, en cambio, llega muchas veces con procesos brillantes, pero con poco respaldo histórico en finales ganadas. Eso no significa inferioridad futbolística, pero sí una desventaja emocional. En el fútbol femenino esto es aún más evidente. Colombia ha crecido de forma impresionante, ha producido figuras de talla mundial y ha competido de tú a tú con Brasil. Pero Brasil juega finales como quien está en casa. Colombia las juega como quien está tocando la puerta por primera vez. Y en una tanda de penales, esa diferencia mental pesa más que la técnica. En juveniles ocurre algo similar. El sudamericano sub-17 mostró a una Colombia talentosa, intensa y bien trabajada, pero cuando Brasil empató al 88, el golpe psicológico fue inmediato.
El equipo no llegó a los penales con la misma confianza con la que había jugado el primer tiempo. Brasil, en cambio, ejecutó con frialdad absoluta. No fue casualidad, fue experiencia competitiva. Entonces, ¿estamos ante una maldición o ante una falencia estructural? Probablemente no exista una maldición como tal, pero sí una deuda histórica con el manejo de finales. Colombia forma buenos jugadores, construye buenos equipos y llega lejos. Lo que falta es formar equipos campeones, y eso implica trabajar la cabeza tanto como las piernas. La buena noticia es que este patrón no es irreversible. Otras selecciones han pasado por lo mismo. España tardó décadas en aprender a cerrar partidos grandes. Argentina sufrió finales perdidas antes de romper su sequía. El fútbol siempre termina recompensando a quien aprende de sus golpes. Pero para que eso ocurra, primero hay que aceptar que el problema existe. Colombia no necesita cambiar su identidad futbolística, necesita complementarla. Seguir jugando bien, sí, pero aprender a ser fría cuando el partido lo exige. Aprender a ganar sin pedir permiso. Aprender que en una final no siempre gana el que juega mejor, sino el que resiste mejor los últimos 5 minutos. Tal vez esta cadena de finales perdidas sea el precio previo a una generación que rompa definitivamente el ciclo. Tal vez alguno de estos jugadores que hoy lloran un subcampeonato sea mañana el que levante la copa. Pero mientras tanto, el patrón sigue ahí, visible, repetido y doloroso. La selección Colombia no es perdedora. Todo lo contrario, llega siempre. El verdadero desafío es dejar de quedarse en la puerta. Porque el día que Colombia aprenda a cerrar una final, no solo ganará un título, romperá una carga histórica que pesa demasiado. Gracias por ver Gol Cafetero, no olvides suscribirte. Estamos muy cerca de monetizar y ver los videos completos nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.